Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a dibujar a Dumbo de la nueva película de Dumbo, el cual me parece bastante chido, está muy bonito ese Dumbolín. Lo vamos a hacer con su cara pintadita para que se vea mucho más chulo. El dibujo que voy a hacer yo donde lo estoy sacando no tiene la cara pintada, así que vamos a hacer algo así como un fan art. Para este dibujo vamos a utilizar bloc marquilla blanco y este es de 130 gramos. Las medidas son de 33,5 por 24 centímetros. Bien, así que vamos a iniciar este dibujo. Vamos a iniciar primero con los ojos. Aquí tenemos ya el primer ojo. Voy a marcarlo un poco más para que se note, aunque realmente no me gustaría marcarlo tanto porque vamos a meterle demasiado color y es probable que a la hora de borrar se nos vaya a complicar un poco. Bien, ahí tenemos ya el primer ojo. Ahora nos vamos con el segundo, que queda realmente separado, queda muy separado un ojo del otro, pero nos debe de quedar más o menos a la misma medida, aunque este se ve ligeramente más pequeño. Bien, ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar con la parte de su trompa, que viene más o menos desde esta parte de aquí. Vamos a hacer su trompita algo larga. También la vamos a hacer desde esta parte. La trompa parte más o menos donde inicia cada ojo en la parte del centro. Bien, ahí ya tenemos la trompa. Vamos a marcarla un poco más ya que nos ha quedado bien. Recuerden que después vamos a borrar prácticamente todo, aunque no importa tanto que no lo borremos ya que el dibujo es en color gris y el lápiz no va a afectar tanto. Bien, una vez que ya tenemos la trompa, vamos a partir ahora hacia la parte de lo que sería su cabeza. Y hacemos también lo que serían las líneas de las orejas. Quedan unas orejas realmente largas, tal como las orejitas de Dumbo, las pequeñas orejotas. La tenemos, nos vamos a ir hacia la parte de arriba. Vamos a hacer ahora el coco o la cabeza. Esta debe de quedar redondita, prácticamente cubriendo las dos partes de los ojos y más o menos a esta altura. Bien, ahora vamos a hacer parte de sus piernas. Por aquí ya se nos va a atravesar la otra oreja, así que vamos a hacer ahora la otra parte de su cabeza. Y aquí comenzamos a bajar la oreja, que se cruza más o menos por la parte de su pequeña trompa. Bien, ahí tenemos ya prácticamente el dibujo. Únicamente nos hace falta más o menos a esta altura una línea y otra por aquí, que sería la parte de la pierna de atrás. Ahora lo que vamos a hacer es el banquillo donde va parado este Dumbo, y vamos a hacer también la parte de abajo y también haremos las letras. Bien, ahí lo tenemos. Todas estas son las líneas principales que necesitamos para el dibujo. Después haremos todas las arrugas. Estas las voy a marcar un poquito más tenues con el lápiz para que no me vaya a perjudicar a la hora de pintar mi dibujo. Bueno, camaradas, ahora lo que vamos a hacer también es, yo creo que voy a poner un fondo en colores grises. Voy a tratar de hacerlo casi realista, solo con plumones, para después detallar con los lápices de colores, y de esta manera nos va a quedar mucho más chulo. Bueno, camaradas, vamos a darle color a este Dumbo.